Hoy, 2 de septiembre, celebramos al Beato Bartolomé Gutiérrez y compañeros mártires. Beato Bartolomé Gutiérrez Rodríguez nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580, hijo de Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado en la parroquia del Sagrario Metropolitano. Con 16 años ingresa a la Orden Agustina. Hizo sus estudios en el convento de Yuriria, Michoacán, profesando el 1 de junio de 1597. Ordenado sacerdote, fue trasladado a Puebla, al convento de San Agustín. Por esta fecha ya tenía deseo de ser misionero y mártir, y sus hermanos de religión se burlaban de él porque era muy gordo y no podría soportar la fatiga del misionero. Pero él respondía con jocosidad: tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allá a Japón, donde moriré por la fe de Cristo. Sus palabras resultaron ser proféticas. El 22 de febrero de 1606 se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el 1 de mayo siguiente. Allí los superiores, al ver sus cualidades, lo nombraron maestro de novicios, desempeñando este cargo durante un sexenio. Tenía una gran facilidad para los idiomas, era un buen latinista y aprendió pronto el japonés a pesar de las dificultades de esa lengua. En 1612 se embarca a Japón y en 1613 nombrado prior en el convento de Usugi. Como dominaba bien el idioma japonés, se entregó de lleno a la evangelización, teniendo pronto a su cargo una gran comunidad de fieles. En 1614 hubo un decreto de expulsión para los religiosos y en noviembre de este año el Beato Bartolomé fue capturado y expulsado de Japón, volviendo a Filipinas, donde nuevamente fue maestro de novicios. En Japón la persecución recrudeció a raíz del martirio del Beato Fernando de San José Ayala, Osa, y las demandas de refuerzos llegaban a Manila, porque los fieles ocupaban pastores. Algunas crónicas precisan que se pedía la vuelta del padre Bartolomé Gutiérrez porque éste había dejado un buen recuerdo. Así el provincial designó que volviera a Japón acompañado del Beato Pedro de Zúñiga, regresando ambos a tierra de misión el 12 de agosto de 1618. Ejerció un ministerio ejemplar entre sus fieles, estimulado por su fervor, sosteniendo a los débiles en la fe, predicando y administrando los sacramentos a escondidas. Venció innumerables peligros para llevar a Cristo a los creyentes y para no ser detenido. Vivía en los campos y bosques. Vivió pobremente, padeció las inclemencias del clima y también el hambre. A esto él añadió ayunos, vigilias y tales maceraciones que aquel joven robusto de 25 años se convirtió en un hombre enjuto y seco que no parecía tener más huesos que piel. De él se platica que Dios lo protegió de manera milagrosa cuando se escondía. En una ocasión escapó de sus perseguidores gracias a que una araña tejió su telaraña en un rincón de la casa donde se escondía. Otra vez salió al encuentro de sus captores, tocando un instrumento musical sin ser notado por ello. También sucedió que una buena mujer lo escondió en su casa. Llegaron los guardias y le preguntaron por él. Entonces ella sufrió un ataque de nervios y se reía mucho. Pensaron los oficiales que quería congraciarse con ellos, mientras se les señalaba que adentro, y lo tomaron a burla y se marcharon sin revisar. Así fue que desarrolló su apostolado hasta 1629, en que llegó a Nagasaki, como gobernador un hombre llamado Takanga. Este fue un cruel perseguidor y redobló las pesquisas y castigos. También respiraba mucho odio contra el Beato Bartolomé y los agustinos, porque en el reino del Bungo habían fundado el primer convento y para acabar de componerla, el religioso había convertido al cristianismo a varios familiares suyos. Víctima de una traición, el Beato Bartolomé fue sorprendido y arrestado el 10 de noviembre de 1629, junto con el catequista y ahora Beato Juan Chosaburo, y otros 3 auxiliares con los que fue enviado a la cárcel de Nagasaki. Allí se reunieron pronto con él los religiosos agustinos Francisco de Jesús Terrero y Vicente de San Antonio Carvalho.
Desde 1618, él había sido el sostén y promotor de la comunidad cristiana local. Ahora ya detenido, el tirano Takanga se alegró porque iba a escarmentarlo para infundirle miedo en el reino. Luego fue trasladado a la cárcel de Omuro, por considerarse que era un lugar más cruel. En su traslado fue notoria su tranquilidad y resignación, así como la alegría que cantaba himnos a Dios en acción de gracias. Aquí languideció durante 2 años. En 1630 tuvo la oportunidad de escribir El Provincial, por estar al presente por horas y momentos esperando la muerte, dando noticias no menos interesantes sobre sus compañeros y circunstancias de su prisión. En 1631 vuelve a Nagasaki, en compañía de sus hermanos de hábito Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, así como el jesuita Antonio Ixta. Encontraron en la prisión al hermano franciscano Gabriel de Magdalena. Los hicieron sufrir la tortura del agua sulfurosa en el monte Unge. Fueron llevados al lago de Arima, de aguas hirvientes con las que eran bañadas sus carnes hasta escaldarlos y desollarlos, creyendo que así renegarían de la fe. Esta dolorosísima prueba era de la que muchos salían apostatando. Fue ganada por los mártires. Los suplicios fueron verdaderamente espantosos y se prolongaron por 1 mes, repitiéndose el castigo por lo menos 2 veces al día. Lo que tuvieron que padecer, todo el cuerpo hecho una llaga, no es fácil de imaginar. Al ver que no se lograba ningún retroceso, fueron devueltos a Nagasaki, donde se les condenó a morir en la hoguera. Todavía la víspera, Takanga les ofreció la libertad si apostataban, pero permanecieron firmes en la fe. La sentencia se llevó a cabo el 3 de septiembre de 1632. Al llegar al lugar del suplicio, entonaron, como era de costumbre entre quienes eran sacrificados, el Salmo 116, Laudate Dominum omnes gentes. Luego los ataron con lazos muy frágiles para que se pudieran romper si decidían renegar. La leña era verde y llena de lodo para que ardiera con dificultad. Al ser encendido el fuego, el beato Vicente Carvalho sacó su crucifijo y levantándolo en alto exclamó: «Adelante, valerosos soldados de Jesucristo. Viva nuestra fe y por ella valerosamente muramos». El beato Bartolomé Gutiérrez dejó varios escritos: explicación de la doctrina cristiana, la relación del suceso de la prisión y dichoso fin de los bienaventurados mártires Pedro de Zúñiga y Luis Flores, y la relación del martirio que padecieron otros religiosos en el Japón en el mes de septiembre de 1622. Este grupo de misioneros cierra el elenco Los Mártires, encabezados por el beato Alfonso Navarrete. A continuación se refiere una breve semblanza de los beatos martirizados junto al beato Bartolomé Gutiérrez. Beato Vicente de San Antonio Simões, de Carvalho. Nació en 1590 en Albufeira, Portugal, donde sus padres Antonio Simões y Catalina Pereiro, quienes le dieron una nueva educación, ingresó con los agustinos en el convento de Santa María de Gracia, donde profesó y fue ordenado sacerdote. En 1621 estuvo en México, en 1622 en Filipinas y en 1623 en Japón. Por casi 6 años se consagró al ministerio en secreto y logró mucho fruto, burlando también la vigilancia de los espías hasta que finalmente fue capturado. Beato Francisco de Jesús Terrero Pérez. Nació en 1590, en Villa Mediana, Palencia, siendo hijo de Pedro Terrero y María Pérez, ambos de descendencia noble y familias ricas. A los 8 años quedó huérfano y fue educado por 2 tíos suyos que eran sacerdotes. Con 16 años ingresa a la Orden de San Agustín en Valladolid. Luego de profesar en esa orden, hizo estudios sacerdotales recibiendo por fin el presbiterado. En 1621 estuvo en México, luego se trasladó a Filipinas y por último a Japón, donde fue vicario provincial. Estudió el japonés para poder transmitir el Evangelio. Su apostolado lo hacía de noche y con muchos peligros. Tuvo que vivir en una cueva para no ser descubierto. Las crónicas dicen que bautizó cerca de 7.000 fieles. Beato Antonio Ixida Kiyutaku.
sacerdote jesuita. Nació en el año 1570, en Chimabaro, el reino de Arima. Con 19 años ingresó a la Compañía de Jesús, donde profesó y fue ordenado. Como conocía de fondo las religiones paganas y tenía buena elocuencia, su ministerio se valió de esto para tener mucho provecho. Desafiaba los peligros para llevar el consuelo a los cristianos encarcelados, burlando la vigilancia de los soldados. Beato Jerónimo de Cruz o de Torres nació en Nagasaki. De joven estudió con los padres franciscanos que lo enviaron a Filipinas para continuar sus estudios. Una profeso, fue ordenado sacerdote y su ministerio lo hacía entre sus compatriotas, exiliados con abundancia de buenos resultados. Entonces cambió su apellido Jo por el español de Torres. El beato amaba mucho a su patria y oraba a Dios suplicando el fin de las persecuciones. En 1628 volvió a Japón para ayudar con su ministerio a sus hermanos perseguidos. Breve fue su trabajo, pues fue apresado en 1629. Beato Gabriel de la Magdalena Tarazona Rodríguez. Nació en Soseca, Toledo, en octubre de 1567. Hijo de Pedro Tarazona e Isabel Rodríguez. Recibió el bautismo el 22 de octubre del mismo año y la confirmación el 16 de junio de 1571. Estudió y ejerció la medicina y a los 30 años ingresó como hermano lego en la orden franciscana, en la rama alcantarina. Su ardiente amor a Cristo y la salvación de las almas le hicieron ir a Japón, a donde llegó en 1606. Estuvo en Osaka, donde se dedicó a curar almas y cuerpos. En 1613 se desató una persecución. Muchos religiosos fueron expulsados, pero él logró esconderse en Nagasaki. Su fama era tal que se decía que por sus conocimientos de medicina podría ser médico al propio emperador. Tuvo fama de tener una gran religiosidad, de hacer curaciones milagrosas, de levitar mientras oraba y tener el don de la bilocación. En 1630 fue apresado y llevado a la cárcel de Omura, de donde fue sacado para curar al propio gobernador y su familia, así como para atormentarlo luego con las aguas sulfurosas. Murió en la hoguera y sus cenizas, como las de sus compañeros, fueron arrojadas al mar. Estos beatos integran un numeroso grupo de 205 mártires encabezados por el beato Alfonso Navarrete y fueron elevados al honor de los altares el 7 de julio de 1867 por el beato Pío IX. El beato Bartolomé Gutiérrez recibe culto litúrgico en México el 2 de septiembre, con el grado de memoria opcional, y las oraciones de la misa y la liturgia de las horas se refieren únicamente a él. Bueno, y esa es la historia del beato Bartolomé Gutiérrez y compañeros mártires, una historia de un español que se viene a América y que luego llega a Japón para llevar todo su apostolado y fallecer mártir en la fecha que le dijimos. Los invito a suscribirse a nuestro canal y para que reciban más videos y efemérides del mundo. Un abrazo gigante y estamos en contacto.